La tercera propiedad de la suma de fracciones se llama elemento neutro para la suma. Y el elemento neutro para la suma de fracciones es el 0. Esto quiere decir que si a cualquier fracción le sumamos el 0, nos va a dar como resultado esa fracción. El 0 es un elemento neutro, se llama así elemento neutro, porque es neutral, porque no afecta para nada al resultado. Si a una fracción le sumamos el elemento neutro, el resultado de esta operación va a ser la misma fracción. ¿Veis? No se altera para nada, no se altera. El 0 es un elemento neutral y nos queda lo que había, no hace ningún cambio. Esto quiere decir que, como nosotros ya conocemos esta propiedad, cuando veáis una fracción más 0, no tenéis que hacer los cálculos de transformar el 0 en una fracción, conseguir los mismos denominadores y sumar los numeradores. No hace falta, porque ya sabemos de antemano que si a cualquier fracción le sumamos el 0, no va a pasar absolutamente nada. La fracción va a seguir siendo la misma. Entonces es un cálculo directo que podemos hacer. Aquí tenemos un ejemplo. Sabemos que 3/5 más 0 nos va a dar 3/5, porque 0 es el elemento neutro para la suma. Sabemos que no se va a modificar el resultado. De todas formas, vamos a comprobarlo aquí para que lo veáis. Nosotros podemos poner 0 como una fracción, que sería 0/5, ¿veis? 0 es lo mismo que 0/5. Ya tenemos aquí dos fracciones con el mismo denominador que se están sumando. Entonces sumaríamos los numeradores y dejaríamos el mismo denominador. 3 más 0 partido de 5. 3 más 0 es 3. El denominador sigue siendo 5. Entonces, como veis aquí, la fracción que tenemos al principio es igual a la fracción que tenemos al final. El 0 está siendo neutral aquí, por eso se llama elemento neutro. Y vamos a ver ahora lo que es el elemento opuesto o simétrico. Vamos a empezar viendo lo que es esto para luego ver las propiedades que tienen los elementos opuestos o simétricos. Las fracciones opuestas o simétricas son fracciones que si se suman el resultado es 0. Entonces, para ver esto, vamos a observar este gráfico. Aquí tenemos una recta numérica, donde como siempre tenemos aquí el origen, y aquí tenemos una unidad positiva y en este lado tenemos una unidad negativa. Y vemos que hay fracciones a la derecha del 0 y a la izquierda del 0. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un cuarto. Un cuarto está aquí representada en este punto y menos un cuarto está del otro lado del 0 a la misma distancia. ¿Veis? Un cuarto y menos un cuarto son fracciones opuestas porque están a la misma distancia del 0 hacia la derecha y hacia la izquierda. Por eso se llaman opuestas o simétricas, porque si imagináis que aquí hay una línea imaginaria en el origen, es como si un cuarto fuese el espejo de menos un cuarto. Por eso se llaman simétricos, están a la misma distancia del 0. Entonces lo que ocurre si sumamos esta cantidad con su negativa, el resultado siempre nos va a dar 0. Esto pasaría con todas las fracciones. El opuesto de un medio menos un medio. El opuesto de 3/4 menos 3/4, y en el otro sentido también es cierto. El opuesto de menos un cuarto es un cuarto. El opuesto de una fracción es esa fracción cambiada de signo. El opuesto de menos un medio es menos un medio cambiado de signo, es decir, más un medio. Y así obtenemos los opuestos o simétricos de las fracciones. Entonces, el opuesto de una fracción cualquiera, a partido de b, se puede representar de dos formas. Podemos expresarla como el opuesto de la fracción, lo pondríamos así, o podemos ponerlo como menos esa fracción. ¿Veis? El opuesto de una fracción a partido de b, esto es lo mismo que poner OP, opuesto, de esa fracción, ponemos la fracción entre paréntesis, o si queremos, en vez de poner opuesto, ponemos esa fracción cambiada de signo. Entonces, las propiedades de los opuestos de las fracciones son dos. Vamos a ver la primera. La primera propiedad nos dice que la suma de una fracción con su opuesta o simétrica nos va a dar siempre 0. Lo vemos aquí en la expresión general. Tenemos una fracción a partido de b y le sumamos su fracción opuesta, es decir, la misma fracción pero cambiada de signo. ¿Veis? Esta fracción es positiva, bueno, pues su opuesta entonces tiene que ser negativa. Si hacemos esta suma, el resultado siempre nos va a dar 0, siempre. Vamos a ver esto con un ejemplo numérico. Si tenemos la fracción 2/3, podemos calcular su fracción opuesta, que sería la misma fracción pero cambiada de signo.
Es decir, sería menos 2 tercios. ¿Veis? Esta es positiva, entonces su opuesta tiene que ser negativa. ¿Qué pasa si sumamos una fracción y su opuesta? Bueno, pues vamos a verlo. Sumamos 2 tercios más su fracción opuesta, que sería menos 2 tercios. Como son dos fracciones que se están sumando y tienen el mismo denominador, la suma de estas dos fracciones tendría ese mismo denominador y sumaríamos los numeradores. 2 más menos 2, que como sabéis, más por menos es menos, 2 menos 2. Y 2 menos 2 es 0. 0 tercios nos daría esta suma, pero ya sabemos que 0 tercios es 0. Si una fracción tiene numerador 0, el resultado de esa fracción va a ser siempre 0. Esto se va a cumplir para todas las fracciones.